Bueno, entonces vamos a empezar con la siguiente parte siguiendo siempre la parte esta inicial. Vamos a entrar a ver ahora, regresando, digamos, un poco a la parte estructural, ¿verdad?, del acuerdo, ya dejando, digamos, un poco la parte comercial que estuvimos viendo en la mañana, y ahora vamos a regresar, digamos, al concepto del acuerdo como tal, ¿verdad?, completo, para ver ya algunas implicaciones y algunos temas que tienen que ver ya con el tratado en general, incluyendo cooperación y la parte de comercio y la parte del diálogo político también. Entonces, aquí tal vez sí voy a pedir que me ayuden aquí a participar para que podamos hacerlo un poquito más activo y que ustedes estén atentos, ¿verdad? Porque esta hora es complicada, ¿verdad?, después del almuerzo. Dicen los negociadores que es el mejor momento para negociar, ¿verdad?, después del almuerzo, porque todo pasa muy rápido, ¿verdad? Uno, digamos, que necesita ir asimilando todo el almuerzo para que la mente esté ya despejada, y en efecto en el tema del CAFTA así era, ¿verdad? La ronda de la tarde usualmente empezaba después del almuerzo, entonces si uno quería que algo pasara rápido, pues entonces uno lo dejaba para la tarde. Lo que pasa es que con los americanos no es tan fácil, ¿verdad? Ellos son más fríos y más directos al plano, y uno tipo latino, creo que más tipo europeo, digamos, ¿verdad? Que sí, que no, que por aquí, por allá, y que un café, que esto, entonces siempre es complicado, pero vamos pues a tratar de estar aquí atentos y aprovechando al máximo la parte esta de la tarde. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poco ahora sobre los retos, ¿verdad? O sea, lo que creo yo que se puede comentar sobre los alcances que va a tener el acuerdo ya a nivel de, digamos, de país. Y aquí les puse yo algunas ideas, ¿verdad? Nada más son guías para que tengamos un punto de referencia ahí de la discusión ahora en la tarde. Entonces, esto, como decía, digamos que se pasó ya la etapa, quizás la dura, digamos, ¿verdad?, la difícil, que es encontrar los puntos de negociación y de acuerdo. Me parece que tener la ratificación del Congreso también es un punto ganado, ¿verdad? Ya, como son las cosas en Guatemala, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias que vivimos en el tema del Congreso, pues tener ya la ratificación es un valor, ¿verdad?, es un punto ganado a favor del comercio, pues, y a favor del desarrollo económico, porque es un acuerdo que ya no tiene marcha atrás, digamos, ¿verdad? O sea, ahorita ya no hay quien en Guatemala pues mire, ya no quiero que venga una autoridad, alguien que diga ya no, eso ya está consumado, digamos, el hecho de la ratificación. Y lo que falta pues son aspectos puramente procedimiento, temas legales y jurídicos que comentamos en la mañana, pero ya dijéramos que es una realidad, ¿verdad?, el acuerdo. Entonces, tarde o temprano entrará en vigencia y pues ya dependerá, ¿no?, tanto de las autoridades como de las empresas, que al final son las que se encargan de hacer realidad, ¿verdad?, los beneficios de los tratados, ¿verdad? O sea, y esto hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Los que a veces hemos estado en alguna negociación o ustedes que están en el sector público, tenemos que tener claro nuestro papel, ¿verdad? Es de apoyar, es de colaborar, es de hacer viable y hacer útil esos instrumentos para que las empresas, que son las que al final hacen las exportaciones, tengan la facilidad de poder aprovechar los beneficios, que en un siguiente nivel le van a beneficiar al país, ¿verdad? Porque un exportador que aumenta sus exportaciones necesita más personal, necesita apoyo en fuentes de trabajo, en materias primas, en financiamiento. Entonces es un sistema, ¿verdad?, que gira alrededor del beneficio, pero que tiene que ser aprovechado.
Eh, y por supuesto la participación de las personas que están complementando esa función de las empresas es también clave. Y ahí hablamos de personal técnico, de personal de apoyo. Durante el almuerzo comentamos precisamente el tema de la SAT, ¿verdad? La importancia que tiene la capacitación de las personas que están en el punto de entrada, ¿verdad? Porque yo alguna vez que di una capacitación en la aduana les decía, miren, al final todo está muy bien, el acuerdo, los principios, todo está entendible, pero al final de cuentas la persona que tiene que en un momento dado tomar la decisión de cómo va a ingresar o va a permitir que ingrese esa mercadería es la persona de la SAT o de la aduana que está ahí en el punto de entrada y que tiene que revisar los certificados de origen, los documentos y darse cuenta si se cumplen los requisitos que están establecidos en los acuerdos y si el tratamiento que se le va a dar a ese producto o mercancía es el que debe ser y no otro. Es esencial, ¿verdad? Entonces comentábamos que la parte de apoyo al tema de aduanas es muy importante porque al menos en la parte de mercancías, todo esto que estamos viendo va a repercutir en esa capacidad de esta gente para poder hacer bien su trabajo, ¿verdad? Y que su capacidad sea fortalecida para que pueda saber y tener el conocimiento necesario para permitir que esa mercadería entre o no entre o vaya lo que tenga que hacer. Eso, digamos, el caso extremo, y luego nos vamos a otros niveles en ministerios, en instituciones donde tendrán que tomar alguna acción respecto a los temas del tratado. Entonces, eso pues como un paréntesis es importante. Entonces, viendo esto, yo ponía aquí como primer punto, que un reto es poder efectivamente cumplir los compromisos que están asumidos y además cumplirlos en el tiempo establecido, ¿verdad? Porque una cosa es cumplir y otra cosa es cumplir en el tiempo que debe ser. Ya en la mañana mencionamos algunos de ellos que están por ahí desperdigados en el tratado y en la parte de compromisos vamos a referirnos ya en específico a algunos otros para que ustedes vean que el acuerdo sí tiene compromisos específicos con nombre y apellido y plazo. Nombrar a un coordinador para el asunto del consejo. Eso lo tiene que hacer cada parte y tiene un periodo de tiempo. Y ese tiempo se tiene que cumplir, porque si no se cumple, pues entonces se varía todo el resto, digamos, de los compromisos de las demás partes. Entonces, yo digo, en primer lugar, por supuesto, para poder cumplir los compromisos hay que saber cuáles son. Primero hay que identificarlos, ¿verdad? Identificarlos, analizarlos, conocerlos y luego estructurar un esquema que permita llevar un seguimiento de esos compromisos que veremos adelante. Bueno, el otro tema es la asimetría, que también ya comentamos un poco en la mañana. Creo que quedó claro, ¿verdad? El concepto de asimetría sobre esa diferencia, digamos, de las economías entre los países que negocian los acuerdos y cómo hay mecanismos o alternativas para poder resolver en parte las asimetrías, que no es, digamos, perfecta la solución, porque alguien me puede decir, mire, ¿cómo demuestra usted que este tema de los aranceles y los plazos reemplaza un análisis cuantitativo de las economías? No es, digamos, tampoco tan así, y tal vez René puede confirmar, vos que tenés experiencia en el tema de matemáticas y de estadísticas, si efectivamente una negociación puede decir, mira, hemos cumplido con resolver las asimetrías. Creo que en el largo plazo, mediano largo plazo, es donde se va viendo, ¿verdad?, los problemas. Muy difícil por decir, pero es un reto, digo yo, es una situación que países como Guatemala y la región tienen que ir afrontando conforme vaya la evolución. En este momento yo puedo decir que ya la negociación está cerrada, o sea, ya se hizo. Me parece que los criterios que se usaron fueron los más razonables para lograr la mayor cantidad de beneficios arancelarios y la mayor y menor plazo, o sea, obtener la mayor rebaja de aranceles en el menor tiempo posible. Eso, digamos, como que yo pienso que fue el punto de partida para la negociación. Y de ahí a venir por producto, por
por sector, lo que fuera, pero siempre es el punto de partida recibir la mayor cantidad de descuento, digamos, o de rebaja, y en el menor tiempo posible, para que entre más pronto esos productos puedan entrar al mercado europeo con las mejores condiciones, ¿no? Y entonces generar, digamos, ingresos tanto micro, ¿verdad?, como macroeconómicos para el país en el menor tiempo posible. Y del lado de la Unión es al revés, ¿verdad? La posición nuestra ante la Unión debería ser tener la menor cantidad de descuentos, ¿verdad?, para que paguen más, digamos, en el mayor tiempo posible. Ahora, eso por supuesto que hay que balancearlo y manejarlo ya en tablas y en rebajas que están, lo que comentamos en la mañana, ya principios que están dados ante la OMC que tampoco se pueden variar, ¿verdad? Sobre todo si uno quiere aumentar los aranceles, eso ya no es posible de acuerdo a las listas que hay en la OMC. Pero bueno, ese es un aspecto pues que quedará ahí para análisis y discusión al futuro sobre cómo los países menos desarrollados van manejando las asimetrías. Algo también de políticas económicas y sociales para apoyar a los grupos vulnerables. Pues aquí, digamos que en teoría, uno podría decir, bueno, las personas que están menos calificadas, las empresas, pequeñas y medianas empresas que tienen menos capacidad técnica, tecnológica, humana, financiera, digamos que están más desprotegidos para llevar adelante un acuerdo de este tipo, son aquellos sectores o tanto personas como empresas que podrían tener, digamos, las consecuencias más negativas de un acuerdo. Y es ahí en donde el Estado tiene entonces que buscar la forma de, no solo de informar y de comunicar, sino buscar programas de apoyo a estos sectores que tampoco vayan en contra del espíritu del tratado, del acuerdo, de favorecer, digamos, con ciertos mecanismos específicos a exportadores para que se afecte, digamos, el principio de la competencia que vimos en la mañana. Tiene que ser algo más, digamos, a nivel nacional y a nivel quizás de capacitación o de algunos medios que le permitan a estos sectores vulnerables el tener un mejor acceso al aprovechamiento del acuerdo. La difusión, por supuesto, o sea, un acuerdo de este tipo que quizás no sea tan importante como el CAFTA, ¿verdad?, por las implicaciones que tenía en términos de la economía, sí va a ser importante tener un programa de difusión y de comunicación a todos los sectores. En el caso del CAFTA se hizo varios programas, pues aquí la agencia americana, la AID, estaba atrás, ¿verdad?, proyectando y financiando, dando recursos para hacer, ¿te acuerdas?, unos libritos, y se hicieron unos panfletos, hubo seminarios, en fin, hubo una serie de actividades que incluso en el interior del país que permitieron comunicar y dar a conocer la difusión del acuerdo y especialmente cuáles son los beneficios que se estima, ¿verdad?, se estima que va a tener el acuerdo, porque sí tiene beneficios, ¿verdad? Estos acuerdos sí tienen digamos una serie de importantes beneficios para el país. Entonces aquí yo lo pongo como un reto porque eso hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que diseñar el programa, hay que tener los recursos, hay que organizar el programa y hay que ver quién lo hace y cómo se lleva adelante un programa de este tipo de difusión. Darlo a conocer en una forma sencilla, ¿verdad?, que era otro asunto. Yo me acuerdo en el caso del CAFTA, se hicieron unos libritos y se puso así muy coloquial los mensajes, ¿verdad? Incluso se hicieron unos dibujos de personas como campesinos, ¿verdad?, algo así. Y entonces la gente así, digamos, de muy poca educación podía incluso entender de qué se trataba, ¿no?, el acuerdo. Entonces es cuestión de diseñar un programa que permita tener una difusión. Luego las políticas de fomento, pues que eso, digamos que empezaría por tener claridad en el instrumento que va a estar vigente, ¿verdad?, que en este momento, como hemos comentado en la mañana, estamos todavía en este proceso de
de camino hacia la vigencia del acuerdo o la posible extensión del sistema general de preferencias por un periodo más, para tener ya las reglas claras de cuál va a ser los siguientes pasos a seguir, ¿verdad?, para la exportación. Pero sí es importante que se empiecen a definir algunas políticas que, de nuevo, ¿verdad?, no impliquen violar los acuerdos o los compromisos del acuerdo de favorecer con ciertos medios específicos a sectores, sino que es más bien políticas de apoyo y de conocimiento y de capacitación para que más empresas puedan aprovechar los beneficios. Luego tenemos el proceso de integración, pues digamos que ese es un reto que está inmerso, ¿verdad?, en todo el acuerdo. Ya sabemos que hay avances y que vamos avanzando en un camino que ha sido muy largo y que quizás falte todavía por completar, pero sí sigue siendo para Guatemala y para la región un asunto importante, ¿verdad?, completar el proceso. Y yo diría, los avances están bien, pero hay que completarlo, o sea, hay que llegar en algún tiempo a poder establecer que efectivamente el proceso de la Unión Aduanera ha quedado concluido y que se están dando ya las condiciones para que funcione como tal. La capacidad técnica humana es muy importante también, lo comentamos allá a mediodía en el almuerzo, la administración, ¿verdad?, cómo hacer para que las personas que van a tener a su cargo la administración del acuerdo tengan el conocimiento, la capacidad y digamos, seminarios como estos sirven mucho para, digamos, si no se agota el tema, por lo menos que se deje el conocimiento básico y que haya un posterior seguimiento, digamos, y una continuación de lo que puede ser una educación en estos temas. Pero en la parte de administración sí es clave, ¿verdad?, el tener equipo, gente capacitada, y esto le corresponde pues al MINECO, el tener la capacidad suficiente para poder administrar no solo los tratados que ya están vigentes, sino los nuevos, incluyendo este, ¿verdad? En el caso del CAFTA, pues se hizo un programa también con apoyo de la AID para crear mecanismos que facilitaran esa capacitación de la gente de la administración. Y me parece que ahora podría ver, creo que hay algunos programas del acuerdo de la Unión Europea que van ya encaminados a eso, a fortalecer la capacidad de la administración. Y hablo también de las pymes, ¿verdad?, la posibilidad que más pequeñas y medianas empresas se puedan agregar a esa oferta exportable hacia la Unión Europea, que permita pues aprovechar en definitiva los beneficios, ¿verdad? Entonces, no sé si habrá algún otro que ustedes piensen, alguna otra situación que les parezca a ustedes que pudiera ser objeto de digamos, de alguna preocupación, algo que habría que considerar en algún aspecto técnico, humano, en capacitación, que alguien quizás quisiera comentar. Algo más que vean así en perspectiva del acuerdo, ¿qué más o qué otra área podría? Aquí, digamos, no hemos hablado todavía del trabajo, ¿verdad?, el tema laboral, los trabajadores, los sindicatos y eso que como sabemos este acuerdo viene también en esa dirección, ¿verdad?, de fortalecer toda la parte de legislación interna para favorecer, digamos, y no permitir, digamos, daños y consecuencias, digamos, para la parte laboral, parte medio ambiente. También hay retos ahí, ¿verdad?, de cómo mantener no solo la legislación ambiental, sino toda la regulación y el ejercicio en la práctica de los temas ambientales. Por ejemplo, en el tema de cooperación, ¿qué pensarían ustedes que habría que considerar? Yo les dijera, bueno, vamos a ver en cooperación, ¿qué sería lo difícil, digamos, para el país en el tema de cooperación? ¿Cuál sería un reto para el país en el tema de cooperación? A ver. ¿Cómo?
Ah, ¿será? Sí. Yo pensaría que el número 8 es un buen ejemplo de cómo se mezclan los pilares del convenio, Okay. del acuerdo de asociación, porque esta es una cuestión puramente comercial, pero tenemos mucho que aprender como pymes nacionales para poder exportar competitivamente al mercado europeo. Y entonces ahí es parte de la alineación de la cooperación, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahí es donde nosotros como Guatemala podemos pedir, miren, firmamos eso, pero entonces ahora queremos que como parte de la cooperación nos vengan a enseñar procedimientos, nos vengan a mostrar cuáles son las normas sanitarias y fitosanitarias, todo eso, ¿verdad? O sea, creo que este es un buen ejemplo de cómo se pueden mezclar los distintos pilares del acuerdo. Ok, muy bien. ¿Algo más? Aparte del director, de la consultora. A ver. Yo Sí. pensaría que es bien importante el liderazgo que puedan tener las tres instituciones que lideran la cooperación. En este caso sería el MINFIM, CEGEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de alguna manera sí tienen que estar bien alineados y de alguna manera saber, no es porque no lo sean, ¿verdad? Pero no está bien determinado quién de los tres lidera de alguna manera la cooperación. Entonces yo siento que de alguna manera eso falta. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Las 3A, la armonización, la alineación y la apropiación son bien importantes para que podamos gestionar de alguna manera la cooperación internacional dentro de los 5 principios básicos de la Declaración de París. Pienso que sí nos falta todavía a nivel gobierno, a todas las instituciones, de alguna manera saber encontrar nuestras necesidades y saber pedir qué es lo que necesita el país en cada área, ¿verdad? Entonces, el liderazgo que esas 3 instituciones puedan darnos a las demás instituciones es vital para que podamos, de alguna manera, lo que decía el licenciado, ¿verdad? Que podamos poderles pedir, en este caso la Unión Europea, hacia dónde vamos de cara al acuerdo, ¿verdad? Y qué es lo que vamos necesitando para poder cumplir con todos estos estatutos que ya están convenidos, ¿verdad? El concepto de la cooperación, como hemos visto ya en unos puntos iniciales y veremos más en detalle, es amplia. O sea, lo que decía René, las oportunidades de aprovechar al máximo, de sacarle provecho en el buen sentido al máximo a la cooperación son muchísimas en el acuerdo. Hay muchas áreas, muchos temas, hay cooperación bilateral, hay cooperación genérica, hay cooperación temática, hay tema técnico, incluso hay un subcomité de cooperación. Eso ya indica que es importante y además hay un pilar de cooperación, pues por ahí tenemos que empezar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el reto es ese, las pymes es un área, pero hay otras. Entonces, como lo que usted decía, cómo lograr aprovechar al máximo las oportunidades de sacarle este provecho al acuerdo con la cooperación que la misma Unión Europea está planteando, ¿verdad? Y eso pues es un hecho interesante que hace también el acuerdo distinto, ¿verdad? Lo que les comentaba en la mañana, en el caso del CAFTA, a pesar de considerar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Centroamérica, no hubo un planteamiento similar a este. Cuando quizás uno diría, mira, pero si era nuestro principal socio comercial, como que ahí se hubiera vuelto más efectiva un capítulo de cooperación. Hubo algunos acuerdos y pues la idea efectivamente apoyaba el asunto, pero no como está planteado aquí, como un pilar que es una base importante dentro de todo el tema del acuerdo. Entonces, yo creo que aquí más que poner el tema de las pymes o algo más, es quizás así como para redondear la idea, es esa capacidad que tengamos como país de poder aprovechar al máximo las oportunidades de cooperación y que de acuerdo a los lineamientos que están en el acuerdo se defina la estructura y se establezcan las prioridades y el orden para poder hacer ese aprovechamiento máximo de la cooperación. Bueno, ¿no quieren decir algo más?
con un café, con otro café, sí, ¿verdad? Sí, sí. Solo a lo mejor, porque creo que un poquito a lo que usted hacía referencia es esa, no disputa, pero sí cierta, Segeplan no deja de sentirse cómodo o cómoda con que sea la Cancillería a la que le corresponda justamente ver este tipo de temas, el tema de la cooperación. Y es que está en la ley, ¿verdad? aquí es cuestión de interpretar la ley y de que acá a todo mundo le quede claro qué institución del Estado está designada para atender qué temática. Si vemos, por ejemplo, en la ley del organismo ejecutivo, el capítulo 38 está destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí se dice claramente todo aquello en lo que tenemos que meter las manos como ministerio, y es en todo el gobierno, es en todas las cosas de la administración pública básicamente, hasta en asuntos, les estoy hablando de la eliminación del hambre, de la pobreza y de inseguridad y de cualquier cantidad de cosas más. ¿Por qué? Porque esta es la institución que está destinada a hacer el contacto con el exterior, y si es una cooperación que viene del exterior, tiene que pasar necesariamente por este ministerio, les guste o no les guste a los demás, les incomode o no. Es cuestión sencillamente de que todo mundo haga lo que le corresponde hacer. Es claro que a nosotros nos toca, digamos, negociar la cooperación, ver todo este tipo de procesos, no nos toca ejecutarla. Nosotros la negociamos para terceros. De hecho, en ese acuerdo de asociación, de los 3 pilares, 2 le corresponden a la Cancillería es responsable del 66% de eso, de la parte comercial no, aunque también de alguna manera directa o indirecta mete las manos en cosas por el estilo, pero digamos no es tan responsable directamente, pero de la parte política y de la parte de cooperación no hay vuelta de hoja. Es decir, esa es una responsabilidad total del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la ley así lo determina. Lo que sucede es que también a lo mejor no se ha cobrado un poquito de conciencia por parte de la Cancillería del rol que le toca desempeñar en todo esto, y justamente es por las competencias que se le han ido dando a través de los diversos gobiernos a Segeplan. Entonces Segeplan se siente así como que si es de cooperación, eso es de ellos, y puede ser de ellos, después de que nosotros lo hayamos negociado. Y no solo de ellos, sino que de cualquier otra institución del Estado, porque de hecho no negociamos, para que ustedes vean que este proyecto del cual estamos siendo beneficiados con esta capacitación, es el primer proyecto en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, el primer proyecto de cooperación, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ejecutor, porque la Cancillería solo consigue la cooperación, solo contrata la cooperación, pero no la ejecuta, si los ejecutores son otros. Pero este es el primer proyecto en el que el Ministerio es el ejecutor de la cooperación, y fue de esa manera, porque la Unión Europea lo quiso de esa manera y porque de alguna manera inicialmente estaba destinado para el Ministerio de Economía, pero dijeron no, que la Cancillería, que es la que está al frente por obligación de este tipo de cosas, que sea la ejecutora. Entonces la Cancillería en este proyecto juega un doble papel, un papel de beneficiario al lado del Ministerio de Economía, de Salud, de Agricultura, de Trabajo, de Ambiente y el capítulo nacional del CCSICA, del Comité Consultivo del SICA, pero es decir, aparte de formar parte de la lista de los beneficiarios, es el ente ejecutor del proyecto. Nosotros hemos firmado acá, como ministerio, todos los contratos que tienen que ver, no solo con de las actividades de estudios y capacitaciones, no solo del ministerio, sino de todos los demás beneficiarios. Entonces, pero es el primero y es justamente por este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta, ¿cómo está funcionando ahora el CCI, el Consejo de Cooperación Internacional? Creo que era donde estaba Segeplan, MinFin, y en tema de cooperación propiamente, siendo obviamente el ente rector la Cancillería, ¿cómo están trabajando ese tema? O sea, ¿ya no van a reuniones, ya no se está dando? ¿O cuál fue entonces el fin de crear ese Consejo de Cooperación? ¿Tú sabes, Salud? Van con chaleco blindado. No, no es cierto. Mire, yo cualquier cosa que le diga en ese sentido no es cierto. En todo caso, el administrador del proyecto a lo mejor sí le puede dar una respuesta, le vamos a consultar para que mañana se dé una vueltita para acá o tal vez más tarde y le sale un poco de eso, porque él es el director de cooperación.
y él es el que tiene que lidiar con las contrapartes, tanto de finanzas no es el problema, sinceramente, o sea, porque ellos tienen muy claro cuál es su papel en todo esto. O sea, ellos no andan viendo de causar protagonismo, ni que yo tengo que negociar, no, finanzas no es el problema sale por otro lado. Y entonces, pero ellos, como digo, el administrador del proyecto sí le puede hablar claramente de eso, porque él es el director de cooperación y tiene que lidiar con todo ese tema. Cualquier cosa que yo le diga, yo le podría decir algo, pero me voy a quedar corto y al rato no se lo voy a decir como tiene que ser, entonces mejor prefiero que sea él el que se lo diga. Pero se lo voy a mencionar. Además puede ser usado en su contra, ¿verdad? Pues, uno nunca sabe. Como dicen cuando capturan a alguien, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿cómo es que debe permanecer en silencio? Y cualquier cosa que diga se le puede usar en su contra. Definitivamente, no, lo que yo sí sé es que algunas veces este tema no nos trae relaciones muy fáciles con alguna otra institución. Y justamente porque no se tiene claro a quién le corresponde, sí, nosotros sí tenemos claro el asunto, pero no todos los que manejan asuntos de cooperación tienen claro a quién le corresponde llevar la voz cantante y tener el protagonismo en este tipo de temas ya a la hora que se plantean en situaciones como estas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente somos nosotros los primeros responsables de esta situación. Gracias, embajador, está muy interesante. Creo que estamos en el lugar correcto, ¿verdad? En la Cancillería. Así que de aquí salimos ya con la cooperación definida. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que esa también ya comentamos algo en la mañana, no me detengo mucho. Creo que quedó claro, ¿verdad? Lo que estuvimos comentando en la mañana sobre el tema de la situación actual, la vigencia. Ahí está la referencia, el artículo 353 que comentamos, la aprobación del acuerdo, pues que requiere cumplimiento de procedimientos jurídicos internos por cada una de las partes. En el caso nuestro, pues estamos como a un 80%, ¿verdad? Porque, como les decía, ya logramos lo más difícil, en mi opinión, que es la ratificación del Congreso, y lo que viene ahora ya es una cuestión, digamos, de procedimiento. La vigencia, un día hábil del mes siguiente que sea notificado recíprocamente, cumplir los requisitos del 244 y 245, básicamente en indicaciones geográficas, que ya les explicaba que son registros que protegen productos, mercancías que son originarias de un territorio, ¿no? de un lugar geográfico, y que son características precisamente por ese origen, ¿verdad? Porque no es simplemente que un producto se produzca o se fabrique en una región, sino tiene que tener características propias que la hacen distinto, ¿verdad?, de otros productos con esas cualidades de la región geográfica donde se produce. Entonces, lo que dice el acuerdo es que sin estos requisitos no se podrá aplicar la parte de comercio. O sea, lo que estaría en juego en este momento es realmente la parte cuarta, la parte de comercio, que es la que entraría en vigor inmediatamente que se hayan cumplido los requisitos, y en el caso nuestro, que se resuelvan los asuntos de las oposiciones a las indicaciones geográficas. Eso es la parte 1, el título 6, la parte de geográfica y la parte de comercio. Esto, de nuevo, es una limitante para que entre a regir, digamos, la parte de comercio que hemos estado viendo entre un país de Centroamérica y la Unión Europea. Algo interesante aquí de considerar es que en esta parte los países se manejan independientes, ¿verdad? Como ya alguien me preguntó en la mañana, efectivamente Costa Rica y El Salvador ya está en vigencia a partir del 1 de octubre. Y uno dirá, sí, pero si es que negociamos todo en paquetes, sí, pero como son circunstancias propias de cada país, entonces el acuerdo es que eso ya depende de cada país, no podemos estarnos sujetando, y además los países que sí lo tienen ya, tampoco sería justo, digamos, ¿verdad? Justo en el sentido comercial, que imagínense que tuviéramos que estar los 6 al mismo tiempo, los que ya terminaron dirían, bueno, ¿y por qué tengo que esperar? ¿Verdad? O si nosotros estuviéramos ya listos y ya tenemos un vecino que no,
pues lo lógico sería, mira, tampoco te vamos a esperar 6 meses, pues porque nosotros queremos que entre en vigencia. Entonces, con un criterio razonable, esta parte se desliga de la parte común y queda ya a, digamos, cumplimiento de cada país, que es, digamos, lo que está pasando en este momento. Lo que no me gusta decir es que nosotros somos los últimos, ¿verdad? Aunque dicen que los últimos serán los primeros. A ver si es cierto. Porque de los 6 somos nosotros los únicos que estamos atrasados pues en la vigencia. Ya los 2 que están listos y 3 que están ya en proceso cercano. Entonces la esperanza que nos queda es que seamos los últimos, pero que seamos los primeros en saberlo aprovechar, ¿verdad? Eso nos da esperanza y nos da ánimo para seguir adelante. Bueno, la situación actual, ya les comentaba, las oposiciones que hubo a las indicaciones, los plazos que se vencieron, la notificación, y en este momento pues que se está encontrando esta fórmula a ver si se abre la posibilidad para que se pueda notificar una comunicación del registro de propiedad intelectual sobre el mérito o no de las oposiciones, para ver si realmente vale la pena, digamos, esperar el tiempo que falte o se puede apresurar, digamos, a empezar. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? A ver. ¿Cómo quedaría el país con respecto a la propiedad intelectual y la piratería? ¿Está contemplado? ¿Nos afectaría? Bueno, la piratería es una forma ilegal, ¿verdad? Ilegal de comercializar productos y mercancías, tanto local como internacional, ¿verdad? Entonces, es una parte que está inmersa, digamos, en toda la parte del comercio. La correcta administración, digamos, de los países en cuanto a la recepción de mercancías que tengan algún problema, y esa es parte de lo que yo comentaba sobre la importancia de la capacitación a las personas que están en los puntos de entrada. ¿Me entiende? Que tienen que no solo conocer toda esta literatura y esta normativa, sino tener un conocimiento práctico de cómo poder identificar los productos que están, digamos, que tienen esa doble, digamos así, que parece que son, pero que no son, ¿verdad? Que son, digamos, productos hechos de otra manera. Y en el capítulo sí hay un par de artículos que hablan sobre el control y la parte de aduanas, y esto tiene una trascendencia también a nivel de las leyes, ¿verdad?, propias del país, en donde ya hay, digamos, penas y sanciones ya más serias para las personas que están en este tipo de actividades, ¿verdad? Incluso hay modificaciones que se tuvieron que hacer en el tema del CAFTA, hubo varios modificaciones adicionales a la ley, y ahorita en el caso del acuerdo también hay modificaciones, especialmente en esta parte de indicaciones geográficas. Pero por supuesto es un tema que está, digamos, visto en todos los acuerdos y negociaciones, visto como algo fuera de alcance, o sea, fuera de lo que es lo negociable, y que cualquier acción es retribuible, digamos, para los países para el mejor control, no solo de piratería, sino el contrabando y todas esas prácticas ilegales, digamos, que van en la parte del comercio, ¿verdad? Bueno, seguimos. Bueno, entonces vamos a entrar a considerar la parte de compromisos, que es pues uno de los temas también importantes para poder encontrar ya un sentido, digamos, aparte de esto que hemos estado viendo en toda la parte de la mañana y lo que vamos ahora en la tarde. Bueno, el punto de partida me parece que es el hecho de tener conocimiento que el acuerdo implica compromisos para el país de diferente naturaleza, de diferente tipo y de diferente gestión, digamos. Hay compromisos diversos que pueden ser de asuntos legislativos, de asuntos administrativos, de asuntos técnicos,
de nombramiento de equipos, en fin, una serie de asuntos que por la misma naturaleza del acuerdo están, digámoslo así, distribuidos prácticamente en todos los acuerdos, en todos los capítulos y artículos que tiene el acuerdo. No se puede decir que el capítulo, digamos que la parte 1, 2 o 3 tenga más o tenga menos compromisos. Todos tienen, yo aquí básicamente tengo algunos en la parte comercio, pero ya al momento de hacer una revisión a fondo de compromisos de todas las partes, sí habría que agregar, digamos, una evaluación de la parte, sobre todo en la parte de cooperación, del diálogo político, en disposiciones finales, en fin, habría que meterse mucho más a profundidad en las demás partes del acuerdo para poder tener ya un listado completo, ¿verdad?, de los compromisos. Pero la realidad es que Guatemala se enfrenta a esto y lo poníamos como un reto del país para poder asimilar, ordenar y cumplir adecuadamente estos compromisos. Bueno, entonces yo empiezo esta parte hablando de la entrada norte para la región centroamericana. Aquí lo que digo es, de acuerdo a la estructura que tiene el acuerdo, habrá un solo país de entrada. O sea, no importa cuál sea, lo importante es que ese primer país de entrada va a tener necesidad de tener un control y un manejo muy a detalle de toda la parte, sobre todo la parte de mercancías. Ahí estoy hablando de aduanas, de procedimientos, de reglamentos, de medidas sanitarias, de obstáculos al comercio. Toda esa parte deberá ser muy importante de manejo de la parte, digamos, del personal que esté en los puntos de entrada. Yo pienso que Guatemala puede ser un favorito, ¿verdad? Un favorito punto de entrada por la ubicación geográfica que tiene en relación con Estados Unidos y con México, quizás más que Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Porque, digamos, Honduras y Nicaragua, por supuesto, por el lado del Atlántico, ¿verdad? Quizás pueda ser importante, pero me parece que Guatemala ya en la práctica podría ser efectivamente como el punto de entrada. No sé cómo lo ven ustedes, pero creo que sería como por naturaleza el país que los exportadores de la Unión Europea buscarían. Tenemos los dos, Océano Atlántico, Pacífico, tenemos la conexión con México, con Estados Unidos. Entonces, pienso que puede ser importante, y por esa razón, me parece que es importante que se considere la importancia de estos compromisos, sobre todo en esta parte, digamos, comercial de ingreso, todo lo que es aduanas. Luego tenemos compromisos institucionales que buscan mejorar la capacidad técnica y comercial de los funcionarios responsables. Esto es, digamos, un tema general, pero en el acuerdo hay compromisos específicos que se han hecho ya en detalle para ciertas instituciones como las que tenemos aquí. En el caso del MINEX, pues avance en el proceso de integración, el diálogo político y la cooperación. Digamos que esto es lo general, pero obviamente ya en cada tema hay ya asuntos específicos y compromisos que tendrán que cumplirse correctamente. Así, ok. Luis Carranza, de Washington. Saludes. Saludes, Luis. ¿Él querrá preguntar algo o mandar? Ah, ok, bueno. ¿Es desde la embajada de Washington? Ok, bueno. Entonces saludes hasta allá, pues a la capital, que ahí nos está viendo Luis Carranza. Así que saludes para Luis desde aquí y ahí veremos si nos manda alguna pregunta, algún comentario, ahí a través de la comunicación. Bueno, entonces, inicialmente el MINEX tiene un compromiso y una responsabilidad en esta parte. El MINECO, ya comentamos, tiene a su cargo la administración de todos los acuerdos, incluyendo el acuerdo de asociación. Y ahí funciona la administración de acuerdos comerciales, que es la DACE.
Es una dirección que está, en mi opinión, bien constituida, bien capacitada, tienen certificaciones de las 2 o 3 certificaciones internacionales en el ISO y un par más que demuestran que la capacidad técnica de la DAS es, bueno, no sé si alguno ha tenido alguna relación con ellos o tienen algún, por el tipo de trabajo que hacen, pero la DAS es un equipo muy bueno, en mi opinión, profesional, que quizás esté quedando corto en términos de cantidad de gente, ¿verdad? Que me parece que van a estar más personal y la capacitación siempre es útil, por supuesto, ¿verdad? No puede decir, mire, ya lo sé todo. Eso es, como me decía René, siempre se aprende algo nuevo y es cierto. Cada vez que uno está en un evento, algo aprende, ¿verdad? Y algo refresca, entonces creo que sí hay necesidad de hacerlo y la DACE pues tiene el compromiso también de dar capacitación a las demás entidades en temas relacionados, ¿verdad?, con la administración. A ellos también les toca este asunto de las indicaciones geográficas, que es hoy el punto clave, ¿verdad? Hoy estamos pendiendo, digamos, de las resoluciones que vengan próximamente en esta parte de indicaciones geográficas. Y eso lo ven ellos a través del Registro de Propiedad Intelectual, que es una institución que depende directamente del Ministerio de Economía. Entonces, en este momento el MINECO tal vez tiene como el papel principal, ¿verdad?, de compromiso, de salir adelante y de dar la cara por el país, ¿verdad?, de poner todo su esfuerzo para que los obstáculos que hay todavía, estos plazos y estos procedimientos se cumplan a la brevedad posible y que el acuerdo entre lo más pronto. En el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y de Salud Pública también lo refiere el acuerdo para temas puntuales. Aquí la legislación sanitaria, la gestión de inocuidad de alimentos para la cadena alimentaria es básica y ahí también habrá necesidad de capacitación, ¿verdad? Creo que hay algunos programas que ya la Cancillería estará programando para trabajar estos aspectos ya con otro tipo de consultoría a estas entidades, ¿eh? Esto es, digamos, solo por mencionar algunos casos. Luego el Ministerio de Trabajo, igual, aplicación de la legislación laboral nacional y acuerdos internacionales y fortalecer la capacidad institucional. El Ministerio de Trabajo ha tenido, como ustedes han visto, un papel importante en el tema del CAFTA por la sensibilidad que tuvo este aspecto ahí, la fiscalización, digamos, que le hace el gobierno de Estados Unidos a todos estos temas laborales, los sindicatos y todo esto. Y Guatemala estuvo muy cerca de tener una sanción, ¿verdad? Ustedes saben, no sé si usted la conoce, que nos pueda contar un poquito aprovechando el tema. ¿Qué pasó con esa? Entendí que fue una sanción que venía por incumplimiento de algunas disposiciones y que luego Guatemala logró resolverla, ¿verdad? De alguna manera. La verdad, así muy profundamente no conozco porque no pertenezco a esa dirección, pero sí fue por unas denuncias que se hicieron hacia los sindicatos, digamos, de alguna manera organizaciones internacionales que se dedican a proteger a sindicatos a nivel mundial. Y fue específicamente por algunos casos, ¿verdad? Pero en donde habría que de alguna manera aclarar que no siempre, no es por incumplimiento de las leyes, sino que muchas veces, por ejemplo, ¿verdad?, sucede que pasa algo con algún sindicalista, no me quiero meter ahí sí como a camisa de 11 varas, pero siempre lo relacionan que es por el tema laboral, ¿verdad? Y muchas veces es por cuestiones personales, entonces había que determinar todo eso. Sí fueron varias visitas que tuvimos de los delegados de Estados Unidos acá para ir determinando todo esto. Todavía no se ha cerrado, de hecho, el caso, ¿verdad? Todavía se siguen haciendo las gestiones y todo eso para de alguna manera evitar. Gracias a Dios, yo creo que vamos por un mejor camino. Pero era lo que yo le decía hace un momentito, ¿verdad? ¿Qué implicaciones o qué sanciones también tiene el acuerdo de asociación? Porque si de alguna manera, como vemos ahí dentro de los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo, es el cumplimiento, ¿verdad?, de las leyes y de los acuerdos, también necesitamos el fortalecimiento para poder cumplir. Y creo que es loable lo que hace la Unión Europea en, de alguna manera, poder
darnos ese capítulo o esa parte de la cooperación para fortalecer en lo que a veces por los recursos, ¿verdad? Y que todo está centralizado no sé si en todas las instituciones pasa lo mismo, pero el Ministerio de Trabajo está como muy centralizada, ¿verdad? En los servicios, entonces a pesar de que tenemos delegaciones en todos los departamentos, porque sí se necesita fortalecerlas mucho más para el debido cumplimiento, ¿verdad? Yo creo que la Unión Europea sí entendió bastante bien eso, que necesitamos y que muchas veces por falta de recursos siguen los servicios igual, ¿verdad? Entonces, si todo lo que nosotros enfocamos desde que hicimos, digamos, la planificación de todos los presupuestos programas con la Unión Europea fue enfocado precisamente a 3 componentes importantes, ¿verdad? El fortalecimiento de la institución, la parte de la previsión social, ¿verdad? Y el cumplimiento a las legislaciones, la legislación laboral, tanto en las leyes nacionales como en las internacionales, y la parte de sistemas, que muchas veces también pasa eso, ¿verdad? Porque no tener adecuados sistemas que pueda descentralizar los servicios, nos quedamos cortos para poder llegar a más usuarios, ¿verdad? Okay. Básicamente. Gracias. Pues sí, fue un asunto que estuvo pues ahí en los medios, ¿no? Y la información que se tenía, que podría incluso hasta venir un panel de revisión, ¿verdad? Un panel ya es una etapa previa, digamos, a la imposición de sanciones, y no sé si en aquel momento se vio un poquito así, ¿verdad? Como desapercibido el asunto, y resultó que sí era un asunto serio. Y ya me parece que las actuales autoridades, ¿verdad?, que recibieron el asunto del gobierno anterior, lograron encauzar de alguna manera la gestión, y creo que al final se suspendió temporalmente el panel, ¿verdad?, que es esta cuestión de arbitraje que va hacia ya la consideración de una posible sanción, que creo que son $15 millones, ¿verdad?, en el caso de Guatemala. Digamos que una cantidad totalmente fuera, ¿verdad?, de contexto, pero en fin, eso fue lo que quedó. Entonces, digamos que esa experiencia es válida para poder tomar en cuenta que toda la parte esta laboral, y con el énfasis que tiene en el acuerdo, también es importante que se tomen los funciones necesarias para estar al día, digamos, ¿verdad?, con los compromisos y las cosas que habrá que hacer ahí en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de la Medio Ambiente y Recursos Naturales también ya vimos que la parte ambiental es importante en el acuerdo, y hay disposiciones pues también ahí específicas que habrá que considerar en su momento para el mar. En el caso del capítulo Guatemala de SICA, básicamente fortalecer las capacidades del capítulo nacional, que entiendo que viene una capacitación, una RN en el futuro, para trabajar con ellos quizás en otros aspectos, otros enfoques, pero igual para que las personas que estén en capacidad de poder desarrollar alguna función relacionada tengan el mejor conocimiento y la capacidad necesaria para hacerlo. Tenemos también una parte importante en compromisos temáticos específicos. Ahí ya los mencionamos en la mañana: los procedimientos aduaneros, obstáculos al comercio y las medidas sanitarias, que son 3 aspectos bien concretos que están en el capítulo de comercio e integración. Ahí tienen plazos y tienen fechas y tienen el contexto en el cual el compromiso debe cumplirse. Capacidades institucionales para preservar los acuerdos, que la idea aquí es que estas capacitaciones tienen que ir más allá de quizás estos ministerios que hemos hablado por implicaciones, ¿verdad? Ahí incluiríamos a la SAT, incluiríamos al registro de propiedad intelectual, quizás algo de registros sanitarios, en fin, aspectos que puedan incluir a otras instituciones, ¿no? Y luego compromisos en la parte de comercio y competencia, que comentamos también sobre la ley, sobre la parte de coordinación del proceso de reformas, digamos, a estos aspectos. Muy importante es la ley de competencia, ¿verdad?, que es un compromiso adquirido ya, que tiene un plazo quizás largo, pero en fin, en definitiva llegará, tarde o temprano llegará la ley y tendrá que tener pues un efecto importante en todo el desarrollo comercial del país, la ley de competencia.
y no menos importante la integración económica, ¿verdad? En el título 9, la parte 4, los avances efectivos en los acuerdos, en los procedimientos, en la consolidación de la unión aduanera, para mencionar algunos, ¿no? Y en la parte final, lo que comentamos sobre la vigencia, sobre el cumplimiento de los aspectos de las indicaciones geográficas, y la forma como está previsto que los países puedan poner ya en vigencia el acuerdo. Bueno, entonces esto nos da cabida ahora para... sí, René. Para terminar, sí son las 3, ¿verdad? Para terminar esta parte, ok, está bien. Es tarjeta amarilla, ¿va, René? Todavía. Bueno, ok, entonces lo que decía es, como ustedes se podrán dar cuenta, está así, no digo complicado, pero está alegre la cosa, ¿va? Como decimos allí en Buen Chapín, se pone alegre la cosa cuando hablamos de compromiso. Entonces, la idea que se va a plantear es la posibilidad de tener una matriz que permita poder consolidar todos estos compromisos y ponerlos ya en perspectiva de un seguimiento, digamos, efectivo, ¿verdad? Que no se quede fuera ningún compromiso. Entonces, lo que planteamos aquí es que la matriz de seguimiento es una herramienta útil para el control y seguimiento de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. Es una forma efectivamente de tener un instrumento que permita ir controlando y llevando el desarrollo de esos compromisos. ¿Para qué sirve la matriz? Pues sirve para identificar, evaluar, presentar y seguir en forma ordenada y práctica los diferentes compromisos. O sea, lo que buscamos con esto es que haya una, como decía, esta herramienta que permita no solo identificación, sino la continuación y seguimiento hasta el feliz, digamos, cumplimiento del compromiso. Que digamos que esto termina hasta que el compromiso está cumplido, ¿no? Y cumplido conforme lo que se comprometió, digamos, en el acuerdo. Entonces, para poder hacer la matriz hay algunos pasos, ¿no?, que se sugieren para elaborar, digamos, la matriz, ¿verdad? Entonces, aquí están, digamos, estos pasos que tendrían una continuidad seguida, digamos, uno tras otro. Primero, analizar el acuerdo legislativo. O sea, lo primero es, como dicen, lo primero, o sea, tengo que ver qué hay. Y aquí la propuesta es que se analice el acuerdo porque esa es la letra, la que tiene valor, digamos. Todas las demás versiones son válidas siempre y cuando sean una copia fiel del decreto que está ratificando el acuerdo, porque si no, ha pasado alguna vez que por transcribir un artículo, alguna cosa, se va una palabra, una letra, lo que fuera, y resulta que cambió el sentido del artículo. Entonces, lo mejor aquí es empezar a trabajar con el artículo original, el decreto del Congreso original en donde quedó ratificado el acuerdo, porque ahí está transcrito, digamos, todo el acuerdo. Si ahí se fue un error, mala suerte, ¿verdad? Porque eso es lo que es la ley, pues. Cualquier otra versión puede ser muy buena, pero no es el que refleja el acuerdo legislativo. Entonces, la idea es poder analizar ese acuerdo legislativo que contiene la ratificación del acuerdo. Luego, tenemos que definir los criterios. ¿Cuáles son los criterios legales, técnicos, económicos y políticos que sustentan la identificación del compromiso? Esto quiere decir que en la lectura, digamos, de las partes, artículos, títulos y capítulos, hay que ir teniendo un criterio para saber si este es o no un compromiso, ¿no? Puede ser que haya una descripción de un artículo que refiera a algo que en esencia no es un compromiso, sino es una recomendación o es simplemente un acuerdo. Entonces para poder hacer esa evaluación del acuerdo, es necesario tener estos criterios de cómo se va a ir encontrando los compromisos.
Y aquí pues digamos que el aporte importante de los que van a participar, de los que participarían, digamos, en el proceso, ¿verdad? Si es la unidad de cooperación o multilaterales, en fin, la sección que sea, que tengan bien definidos los criterios para poder entonces hacer una selección y que no se quede afuera ningún compromiso que fuera importante. Hay algunos que será más fácil encontrar, por ejemplo, mencionamos lo de la ley de competencia, ¿verdad? Que el artículo dice, a más tardar a los siguientes 7 años de la puesta en vigencia del acuerdo, tendrá que existir la ley de competencia. Va. Entonces ya se sabe que dentro de los próximos 7 años hay que tener una ley. Ahora, eso no se puede quedar simplemente así, sino que hay que hacer un programa para ese compromiso. ¿Cuál es el programa? Entonces, vamos a empezar a hacer ya por un cronograma que habría que hacer en cada etapa para llegar máximo a los 7 años a tener la ley de competencia. Esa es más o menos la idea para cada uno de los compromisos. Luego hacer un resumen de la visión general del acuerdo, algo parecido a lo que tienen ahí en el anexo, pero quizás un poquito más condensado, digamos, en la parte de contenidos y poder tener ya una panorámica de esto. Eso sería, digamos, hasta la parte del resumen. Luego, una vez que tenemos, digamos, estos pasos previos, entonces se procedería a la identificación de los diferentes tipos de compromisos, que ahí ya se podrían clasificar por tema, por plazo, por entidad responsable, por el coordinador, lo que fuera. Ahí hay otros criterios que se pueden tomar, incluso ponerlos todos, digamos, en una misma estructura para que los diferentes compromisos puedan quedar, digamos, establecidos en la matriz. Y aquí la sugerencia es, ya, en base a la identificación de los compromisos, entonces elaborar la matriz que al menos contenga la siguiente información. Esto, digamos que sería la información básica que considero que debería tener la matriz y que quizás se pueda ampliar con algún otro que alguien sugiera, pero digamos en principio sería esto como lo mínimo, ¿verdad? Entonces tendríamos el capítulo del acuerdo. Quizás antes podría ser si queremos empezar por lo más general, poner parte 1, parte 2, parte 3, 4 o 5. Luego poner el título. O sea, si el capítulo que vamos a ver que corresponde a un compromiso, obviamente es parte de un título. Entonces, la parte, el título, luego el capítulo y luego poner el artículo, ¿ya?, de ese compromiso. Luego tenemos que emitir un juicio sobre el tipo de compromiso que es. Entonces, si es un compromiso administrativo, o si es un compromiso de legislación, o si es un compromiso de recursos, el que fuera. Y ahí habrían unas 2 o 3 opciones o 4 para escoger, digamos, unificar esos criterios para escoger cuál es el tipo de compromiso que se pondría en esa casilla, digamos, el tipo de compromiso. Luego el ámbito. Aquí hay compromisos que son regionales, hay compromisos que son nacionales y compromisos internacionales, que eso se deduce, digamos, de la misma evaluación que se hizo del compromiso, pues ya uno puede tomar un criterio de en qué ámbito entraría ese compromiso. Si es un ámbito local o nacional, es, por ejemplo, que es una modificación a una ley, o es un acuerdo ministerial, o es un acuerdo gubernativo, o es un nombramiento, lo que fuera. Si es un asunto quizás ya en temas de la unión aduanera y esto ya va a ser regional, y entonces el compromiso tiene que tener una característica de cuál es el ámbito que va a tener el compromiso, porque eso nos va a orientar después hacia la persona responsable, digamos, o la entidad responsable de que se cumpla ese compromiso. Y si es a nivel internacional, pues por supuesto, si es algo que trasciende, digamos, a la pura relación del acuerdo, algo para la OMC, lo que fuera, también tendríamos que ponerlo ahí para tener una seña que ese tipo de compromiso va a requerir algún tipo de gestión en un organismo internacional. Luego el plazo,
Eso es fundamental, ¿verdad? Yo diría, quizás lo más importante, junto con la identificación del compromiso, es el plazo. Porque de nada sirve que yo sepa que tengo que tener una ley de competencia, a que sepa que la tengo que tener en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces, el plazo es muy importante poner, y en el caso en el que no mencione el plazo, entonces hay que ir al contexto del acuerdo para ver cómo se interpreta el plazo. Lo normal sería que si no tiene un plazo, el compromiso debería estar cumplido al momento de entrar en vigencia. Aunque en ese tipo de compromisos, como el caso de las indicaciones geográficas, lo dice el texto, dice al momento de la entrada en vigencia, el país parte de Centroamérica debe cumplir con tal y tal cosa. Pero pudiera darse el caso que hay algún compromiso que no tenga definido un plazo, entonces hay que interpretar el contexto, digamos, del título del capítulo en el que estamos para poder hacer una interpretación, y si no, pues se interpretaría que esa es la vigencia, ¿verdad? Porque tampoco podemos inventar, no, es que como no dice, entonces es para un año, y resulta que era para entrar en vigencia. Entonces, de todos modos, vamos a incumplir. Entonces, sí es mejor ser exhaustivos, digamos, en el plazo para tener claridad del cumplimiento, ¿verdad? El plazo en que debe cumplirse el compromiso. Luego, el modo de cumplimiento. Aquí lo que buscamos es qué hay que hacer, ¿verdad? Así dicho en otras palabras, es qué tengo que hacer o qué se tiene que hacer para que ese compromiso esté cumplido. Hay que hacer una reforma, hay que hacer una nueva ley, hay que hacer una circular, hay que hacer un acuerdo, hay que hacer un acuerdo ministerial, en fin, de acuerdo a los tipos, digamos, de resoluciones que hay en el sector público, en el Estado, sean públicas o del Ejecutivo, del Ejecutivo, de donde fuera, tienen que estar, digamos, enmarcadas dentro de un tipo de formalidad del cumplimiento, porque normalmente los acuerdos no establecen específicamente el modo de cumplimiento, porque el acuerdo, como es general, no tiene, digamos, el detalle de la legislación interna de cada parte. O sea, ustedes no van a encontrar que dice, para efectos de la ley de competencia, se debe emitir un acuerdo del Congreso, porque puede ser que en otro país no sea el Congreso, sino sea una asamblea legislativa. Entonces ya habría una incongruencia, digamos, en la denominación. Simplemente se cumplirá de acuerdo con los procedimientos jurídicos internos, ¿verdad?, del país. Pero para los efectos de la matriz sí es importante y es fundamental saber cuál es el tipo de acción que habría que hacer para el cumplimiento. Luego, la disponibilidad de recursos, fuentes, o sea, si hay necesidad o no de tener recursos para lograr ese compromiso. Hay quizás, no sé, para el tema de procedimientos aduaneros, hay que emitir un certificado electrónico en los siguientes 3 años. Eso va a requerir hacer una inversión, ¿verdad? Una inversión de una capacitación o de una asistencia técnica para desarrollar el programa del certificado electrónico. ¿Y eso quién lo hace? ¿Lo hace el MINEX o lo hace el MINECO? O, en fin, ¿no? Esas son las cosas que hay que ver, sobre todo cuando se requiere recursos para implementar el compromiso. Y aquí es importante tener claridad en los plazos, porque puede ser que un compromiso diga, no es por un año, pero resulta que la implementación de eso va a tardar 18 meses. Un sistema electrónico de FAUCAS, por ejemplo. Si mire eso, ya tenemos varias propuestas y se tardan 18 meses en hacerlo, y resulta que al año Guatemala tiene que cumplir el compromiso. Entonces hay que buscar una opción que permita cumplir el compromiso antes de los 12 meses, porque si no, de todos modos se estaría incumpliendo el compromiso. Entonces, muy importante la parte de recursos. Luego, el responsable de cumplimiento. Como dicen, para que algo funcione tiene que haber alguien responsable, ¿verdad? Cuando a veces sucede, ¿verdad? Hay un grupo de gente, sí, bueno, mire, hagamos tal cosa, 2 o 3, hagámoslo pues. Y resulta que cada quien se va y nadie hace nada, ¿verdad? No, es que yo pensé que eras vos y el otro pensó que era el otro.
total que no se hizo nada. Entonces, el ejemplo sirve porque aquí hay que identificar al responsable del cumplimiento de cada compromiso. Y quizás en algún momento va a costar, ¿verdad? No va a ser tan fácil ir a profundizar en ese compromiso para saber quién lo tiene que cumplir, si es MINEC, si es Mineco, pero puede ser que el Mineco no es el Mineco, sino que es la DACE, pero puede ser que la DACE no sea necesariamente en la DACE, sino sea en el propiedad intelectual. Entonces hay que bajar el nivel de evaluación de ese compromiso para ver exactamente quién va a ser el responsable de ese cumplimiento. Lo más probable es que sean ministerios, que sean direcciones generales, etcétera, ¿verdad? O sea, no estamos pensando que el oficial mayor del Ministerio de Educación, ¿verdad? Educación no está, pues, pero no sé si todavía existen esos puestos en los ministerios. Hace algún tiempo, cuando yo era estudiante, hace algunos años, me acuerdo que decían, hable con el oficial mayor del ministerio tal, no sé si todavía existe, ya no, de salud, de algún ministerio, el oficial mayor, bueno, tal vez ya no existen esos cargos así como tales, pero lo que quiero decir es que no me parece que el compromiso al final va a ser cumplido por una persona, es la institución. Y dentro de la institución es la entidad ya interna, es la dirección o es el departamento, la unidad, lo que fuera. Pero sí hay que tener un responsable y también un coordinador del proceso. Aquí yo diría, bueno, mire, entonces el MINEX va a ser el coordinador, no lo sé, no lo sé si el MINEX o el Mineco, pero la cosa es que sí hay que tener un coordinador que se encargue de ir verificando todo ese proceso. Luego, importante saber sanciones, multas, retrasos, inconvenientes. ¿Qué pasaría si el país no cumple con ese compromiso? Eso hay que saberlo, ¿verdad? Si es en el tema laboral, si hay una sanción, si es en el tema ambiental, si es imagínense ustedes en el peor de los casos, que por no cumplir un tema de aduanas, resulta que Guatemala se va a ver perjudicada por un cierre temporal de una frontera, por ejemplo, o cierre temporal de una aduana, y resulta que eso causa un gravísimo problema a los exportadores, o a los exportadores de aquí o a los exportadores, digamos, de la Unión Europea. Entonces es muy importante saber en cada compromiso si existe o no. Puede ser que alguno no exista, puede ser que sí. Entonces eso tiene que ser parte de la evaluación. Y finalmente un avance, ¿verdad? Como que dice, bueno, mire, ya sabemos qué, quién, cómo, pero ahora queremos saber cómo vamos. O sea, tenemos que ir viendo cómo va el avance y quizás esta sea la casilla, digamos, de la matriz que se va a ir moviendo dinámicamente, ¿verdad? Cada cierto tiempo, cada 15 días, cada mes, la persona o el coordinador, el responsable de llevar la matriz tendrá que ir viendo, digamos, cómo va el avance y poniendo una nota ahí en esa casilla de cuál es el avance que hay. Ahora, esto, como ustedes se dan cuenta, no es fácil, ¿verdad? Y no creo que sea función de una persona, sino que aquí tiene que ser un equipo, incluso el seguimiento ya para ponerse a ver, pónganse ustedes que sean 20, que son más, pero creamos que sean 20, y que cada compromiso lo tengan que cumplir instituciones diferentes, son 20 instituciones, y que cada compromiso tenga plazos distintos y tenga formas de cumplimiento diferentes. Casi que tendría que haber 1 o 2 personas de tiempo completo, digamos, ¿verdad? Que eso, por supuesto, no se va a dar porque no creo que se va a contratar a una persona solo para seguir una matriz de compromiso. Eso tendrá que ser parte de una función de alguien, y aquí creo que vamos a seleccionar a la persona después. ¿Quién se va a hacer cargo de los compromisos? No, eso es broma. A ver quién lo quiere hacer. Entonces, sí es una tarea, digamos, sobre todo en la parte de preparación y elaboración de la matriz y luego el seguimiento, y poderle entonces sacar provecho efectivamente a esa consolidación de información para tener con claridad, ¿verdad? Los compromisos. Entonces, tenemos todavía unos minutos, ¿verdad, René? Antes del café, 10 minutos. Bueno, yo no sé si entrar no sé si está claro, preguntas, comentarios, ¿qué les parece la idea? ¿Creen que va a funcionar? Yo les comentaba que
tuvimos una experiencia interesante en el caso del CAFTA y sí funcionó, ¿verdad? Afortunadamente sí funcionó la propuesta que se hizo y me parece que está todavía ahí la matriz, allá no está igual por supuesto porque ya se han cumplido bastantes de los compromisos, pero la idea era que esa matriz se siguiera permanente, digamos, hasta el día en que se terminaran todos los compromisos y luego que quedara de historial, por ejemplo, porque alguien podría decir, mire, el compromiso tal, de una legislación tal, del capítulo y el artículo tal, sí, mire, eso quedó de acuerdo al acta tal, en la fecha tal, quedó cumplido el compromiso. Entonces, son documentos que hay que ir guardando, ahora ya son electrónicos, pues, porque una matriz ya no se va a hacer en papel, digamos, sino es una matriz que se hace en la máquina y ahí va quedando, pero la experiencia que tuvimos en ese caso fue positiva porque sirvió para poder extraer de todo el texto los compromisos, poder tener claridad y cuando el ministro o alguien pedía información inmediatamente se le decía, mire, el compromiso del capítulo tal, del artículo tal está así, el responsable es el Ministerio de Agricultura y resulta que no hay avances. Entonces ya el ministro o el viceministro de Comercio Exterior ya pues giraba instrucciones o hacía una carta, alguna cosa para afrontar, porque al final el Ministerio de Economía es el que recibiría, digamos, todas las repercusiones, digamos, de los incumplimientos de las demás entidades, ¿verdad? Entonces, ellos serían pues los primeros en tener este control, pero digamos que pensando que en algún momento el MINEX pudiera tener alguna participación en esto, pues sí pensé que era interesante tener este espacio para comentar de esto y ver pues si puede, digamos, implementarse, ¿verdad?, por parte del MINEX en el futuro. Así que yo ahí me quedaría entonces y dejamos eso para el siguiente, ya junto con el tema de la unión aduanera, algo de acceso a mercados, a Europa. Y tenemos, ¿qué? 6 minutos. Si quieren, a ver qué les parece la idea, cómo habría que agregarle algo, les parece que funciona, que, en fin, cuáles serían las bondades o los problemas que tendría este tema de la matriz de compromisos. Si les parece que es importante. ¿Ustedes quieren que yo lo defina? No, lo que pasa es que no es cosa nuestra, ¿verdad? Sí. A ver, yo no sé, digamos, yo basado, digamos, en la experiencia del CAFTA, pues el Ministerio de Economía, la DACE es la que llevó en su momento la matriz del CAFTA, pero acuérdense que en el CAFTA era solo el tema económico. Ahora tenemos 3 componentes. Sí, y tal vez lo que nos dijo el embajador Esteves, ¿verdad?, que esto lo está manejando el MINEX como principal ejecutor, pero creo que vamos a tener que esperar que esté él para preguntarle. Sí, que regrese. Bueno, no sé si alguien quiere opinar, porque tal vez sería interesante, antes de que venga el embajador, a ver qué les parece. Vamos a ver, ¿quién de los de aquí tendría que ver algo con este tema de la matriz de compromisos? ¿Alguien de cooperación, de multilaterales? ¿No? ¿De multilaterales? No les vamos a dar el trabajo, no crean. O sea, levanten la mano, dan su nombre, su número de celular, número de oficina y entonces el licenciado de León va a escribirle al embajador para que lo contrate, ¿verdad, René? Sí, a ver. No, yo creo que aquí en Cancillería sí habrían dependencias que puedan darle seguimiento. No sé si aquí habemos de alguna de ellas, pero sí, yo considero que sí hay por dependencias. Ahí lo señalaron a usted de atrás. No, a mí no. Que usted era el ideal para este tema. Yo borré mi teléfono de la lista. No, son mentiras. No, pues yo creo que hacer un esfuerzo de esta naturaleza es muy importante porque yo creo que hay que hacer la diferencia entre lo que es la evaluación, que al final se hace de los procesos, pero también debe llevarse a cabo un monitoreo.
y en este caso la matriz permite ese monitoreo, ¿verdad? Es ir controlando el avance de los acuerdos y de los compromisos, pero principalmente con dependencias de gobierno que tienen tantas particularidades y que no caminan al mismo ritmo. Yo sí considero que ese monitoreo va a permitir que en su momento pueda el responsable de esta matriz poder ir haciendo como ir empujando un poco los esfuerzos, ¿verdad? Okay. Porque al final, cuando se establecen fechas, límites, pues ya se hace esa evaluación, pero yo creo que con la matriz es fundamental que se haga un monitoreo para poder lograr esto. Sí, yo les comparto la experiencia del GAFTA, fue así, ¿verdad? Como dice usted. No menciono las dependencias porque no es el caso, pues, pero hubo situaciones en las que había que insistir y ir y regresar y pedirle una carta al viceministro o al ministro para que el asunto caminara. Se hacían visitas y por eso les digo que es un trabajo que inicialmente es un trabajo de gabinete, digamos, para hacer la estructura y hacer la evaluación, pero lo importante es lo que viene después. Una vez que yo tengo la herramienta, entonces tengo que tener la capacidad para poder saber que esta es agricultura y que tengo que tener mi contacto, ¿verdad? Punto de contacto en agricultura, ver con quién y que el tema avance. Y si yo necesito esa resolución en una semana, el objetivo de esa coordinación es que en esa semana esté la carta que yo necesito, porque si no, toda la matriz se va a variar, ¿verdad? Si yo no voy cumpliendo con las fechas programadas, entonces me voy quedando atrás. Entonces ahí se requiere, vocación, se requiere poder político en el buen sentido, pues decir, mira, yo vengo de parte del ministerio, pues si necesito esto, lo que fuera, y ahí abrir todos los contactos para que el asunto funcione. Al final es un bien para el país, ¿verdad? No es para Minex ni para Mineco, sino que es un bien de responsabilidad y de compromiso del país ante el acuerdo, ¿verdad? Y que sería ideal pues que Guatemala pudiera ser como el ejemplo, ¿verdad? Me parece que en el CAFTA fue efectivamente, si no el mejor, fue de los mejores en países de cumplimiento de compromisos, y yo creo que en parte fue por el trabajo que se hizo de evaluación, ¿verdad? Sí, usted estaba esperando, ¿verdad? Perdón, ya casi con el café. Bueno, no, yo más que todo a manera de comentario, de lo que he logrado observar en base a sus comentarios, considero que la matriz de seguimiento pues es muy importante, pero más sin embargo creo que a la hora de realmente realizarla presenta una serie de riesgos. Considero que son la interrelación entre las instituciones que serían responsables de brindar esa información, y no sé, creo que deben de también establecer mecanismos de interrelación entre las instituciones responsables, porque al final, ¿quién es la que lo va a realizar? O sea, realmente lo hará de la manera adecuada, presentando, o sea, si las demás instituciones no presentan adecuadamente sus resultados. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Exacto. Bueno, yo les dejo la pregunta, pues, yo soy consultor de la calle, de afuera. Ustedes son los que están aquí adentro y saben lo que les toca día a día a los que en algún momento han tenido que hacer gestiones en otras dependencias, ¿verdad? Sí. Y sobre todo dicen, estos son los del MINEX, ¿verdad? Los que son los apropiados de la cooperación, lo que decía el embajador, ¿verdad? Ya, porque la ley así lo establece, pero resulta que el MINEX son como los niños bonitos, digamos, ¿verdad? Del gobierno, y entonces, en fin, esas cosas pueden pasar. Todo esto es un tema técnico y es una idea profesional, digamos, pero al final acuérdese que todo baja a nivel de persona a persona, ¿verdad? Y relación personal y tal, así que, ¿usted quería comentar? Pues yo no pertenezco al MINEX, y sí, yo he estado desde el inicio de este proceso, ¿verdad? Del acuerdo de asociación, y sí concuerdo con el licenciado que decía que debería de ser el MINEX. Yo veo 3 razones importantes acá. Dentro del si bien es cierto, uno de los pilares importantes es la parte comercial, el Mineco es un beneficiario más que no ha tenido como la batuta de alguna manera de tener esa interrelación entre la Unión Europea y todos los beneficiarios. Entonces yo creo que de alguna manera tienen ahí consensuada toda la información de lo que se ha venido dando desde la génesis del proyecto. Segundo,
cada ministerio o cada institución del Estado tenemos un gestor que es directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conoce las profundidades y los temas en cada institución. Entonces, de alguna manera creo que eso le da bastante peso para que le puedan dar seguimiento, no precisamente para crear la información, sino que simplemente para gestionarla y pasarla a la matriz y de alguna manera con las evaluaciones y auditorías que va a hacer la Unión Europea poder cotejarlas, si vamos como que en los mismos criterios de cómo la Unión Europea va a ir evaluándonos y cómo nosotros nos estamos viendo de acuerdo a los avances que vayamos teniendo durante digamos la fase de ejecución del acuerdo. Ok, uno de los puntos importantes que se lograron en el caso del CAFTA fue una socialización, digamos, de la matriz con las entidades principales, que digamos en el caso del ADA me parece que están más identificables fácilmente, ¿verdad? Trabajo, salud, medio ambiente, ¿qué más? Mineco, son 5, 6, 8, digamos las principales. Entonces, me parece que no sería tan difícil el poder, una vez que estuviera elaborada ya la matriz, es poder reunir a toda esta gente en un salón y decirles, señores, aquí está la radiografía de los compromisos que el país tiene que cumplir y específicamente del Ministerio de Trabajo necesitamos esto, del Ministerio de Salud necesitamos esto. Creo que eso dio buen resultado porque se hizo al alto nivel, o sea, fue el ministro el que presentó la propuesta, incluso no me acuerdo si habían ministros, pero por lo menos habían viceministros de las otras ministerios que igual tomaron el compromiso de poder colaborar, porque como digo, al final es como el tema de integración, ¿verdad? Estamos todos los ministerios juntos y entre todos tenemos que lograr que Guatemala vaya adelante con el acuerdo. Solo MINIX no puede, ni solo el MINECO, tienen que estar todos juntos. Entonces, ahí es cuestión de hacer conciencia y de vender la idea que es un trabajo de equipo que tendrá que hacerse en su momento y establecer los puntos de contacto, que me parece que es un tema que habría que agregar aquí, un punto de contacto, y tal vez algo de lo que decía usted, la evaluación de la UE, o sea, cómo es que desde la visión de la UE estamos avanzando en el tema del compromiso. Aquí lo que pasa al final es que el compromiso está o no está cumplido, así lo vería yo. Mire, tiene que tener la ley de competencia durante los siguientes 7 años. Llegamos al año 7 y la voy a decir, ¿está la ley de competencia? Fíjese que no está la ley. Mire si está, sea bueno, malo, regular, la ley que se aprobó, no importa, pero está la ley de competencia lista para entrar en vigencia a más tardar a los 7 años. Entonces, ¿qué tanto la UE nos va a evaluar? Yo diría solo por cumplimiento, ¿verdad? Me parece que los esfuerzos se van a ver bien, ¿verdad? Esfuerzos en el avance sí, pero al final lo que necesitamos es cumplir el compromiso. Y esa es la idea que hay que transmitirle al resto del equipo de los otros ministerios y que cada uno tome su papel que le toca, ¿verdad? Porque al final creo que es más complicado el trabajo de coordinación que el trabajo que haría, digamos, el Ministerio de Trabajo, lo que tenga que hacer. Una vez que lo haga, cumplió tal, y ya es el coordinador el que va a ver la forma de que eso se transmita para que se cumpla el compromiso, pero es cuestión, digo yo, de transmitir la idea, ¿verdad? Bien. Entonces, ya en su momento, me imagino que MINIX sabrá organizar el asunto y ver quién dentro de las áreas. Yo veo que hay bastantes voluntarios, ¿verdad?, que se están apuntando ya para hacer la coordinación de los compromisos, pero que como alguien decía, mira, no se peleen, ¿verdad?, hagan cola. No hay mucho, pero en fin, ese es un tema, pero yo creo que ya en su momento se sabrá si es que la idea es aceptada, cómo se haría, ¿va?, la implementación, ¿verdad? Bueno, hoy sí, René, ¿estamos o seguimos aquí con un cafecito? No, ya, ¿verdad? Jennifer. La idea es que traigan el coffee break y que continuemos, ¿verdad? Ellos están por traer en 5 minutos el coffee break acá. Ok. Entonces continuamos con… Sí, va. Bueno, pero entonces, ¿durante el café sí detenemos o seguimos? Seguimos con la temática, ajá. Ok.
Bueno, aunque terminamos un poquito antes, o buscamos terminar a las 5 siempre. O hacemos una pausa de 15 minutos si quieren salir, ¿verdad? Yo prefiero, no sé ustedes. Bien, ¿Sí? bien, de acuerdo. Va, gracias. Sí, mejor relajemos un poquito el... Yo no digo las piernas porque yo estoy parado, pues, pero ustedes sí necesitan relajar las piernas un par de minutos. Bueno. Vamos a empezar con la siguiente parte, siguiendo siempre la parte esta inicial. Vamos a entrar a ver ahora, regresando, digamos, un poco a la parte estructural, ¿verdad?, del acuerdo, ya dejando, digamos, un poco la parte comercial que estuvimos viendo en la mañana. Y ahora vamos a regresar, digamos, al concepto del acuerdo como tal, ¿verdad? Completo, para ver ya algunas implicaciones y algunos temas que tienen que ver ya con el tratado en general, incluyendo cooperación y la parte de comercio y la parte del diálogo político también. Entonces, aquí tal vez sí voy a pedir que me ayuden aquí a participar para que podamos hacerlo un poquito más activo y que ustedes estén atentos, ¿verdad? Porque esta hora es complicada, ¿verdad? Después del almuerzo. Dicen los negociadores que es el mejor momento para negociar, ¿verdad? Después del almuerzo, porque todo pasa muy rápido, ¿verdad? Uno, digamos, que necesita ir asimilando todo el almuerzo para que la mente esté ya despejada y en efecto en el tema del CAFTA así era, ¿verdad? La ronda de la tarde usualmente empezaba después del almuerzo, entonces si uno quería que algo pasara rápido, pues entonces uno lo dejaba para la tarde. Y lo que pasa es que con los americanos no es tan fácil, ¿verdad? Ellos son más fríos y más directos al plano, y uno tipo latino, creo que más tipo europeo, digamos, ¿verdad? Que sí, que no, que por aquí, por allá, y que un café, que esto, entonces siempre es complicado, pero vamos pues a tratar de estar aquí atentos y aprovechando al máximo la parte esta de la tarde. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poco ahora sobre los retos, ¿verdad? O sea, lo que creo yo que se puede comentar sobre recibir la mayor cantidad de descuento, digamos, o de rebaja, y en el menor tiempo posible, para que entre más pronto esos productos puedan entrar al mercado europeo con las mejores condiciones, ¿no? Y entonces generar, digamos, ingresos tanto micro, ¿verdad?, como macroeconómicos para el país en el menor tiempo posible. Y del lado de la Unión es al revés, ¿verdad? La posición nuestra ante la Unión debería ser tener la menor cantidad de descuentos, ¿verdad?, para que paguen más, digamos, en el mayor tiempo posible. Ahora, eso por supuesto que hay que balancearlo y manejarlo ya en tablas y en rebajas que están, lo que comentamos en la mañana, ya principios que están dados ante la OMC que tampoco se pueden variar, ¿verdad? Sobre todo si uno quiere aumentar los aranceles, eso ya no es posible de acuerdo a las listas que hay en la OMC. Pero bueno, ese es un aspecto pues que quedará ahí para análisis y discusión al futuro sobre cómo los países menos desarrollados van manejando las asimetrías. Algo también de políticas económicas y sociales para apoyar a los grupos vulnerables. Pues aquí, digamos que en teoría, uno podría decir, bueno, las personas que están menos calificadas, las empresas, pequeñas y medianas empresas que tienen menos capacidad técnica, tecnológica, humana, financiera, digamos que están más desprotegidos para llevar adelante un acuerdo de este tipo, son aquellos sectores o tanto personas como empresas que podrían tener, digamos, las consecuencias más negativas de un acuerdo.
Y es ahí en donde el Estado tiene entonces que buscar la forma de no solo de informar y de comunicar, sino buscar programas de apoyo a estos sectores que tampoco vayan en contra del espíritu del tratado, del acuerdo, de favorecer, digamos, con ciertos mecanismos específicos a exportadores para que se afecte, digamos, el principio de la competencia que vimos en la mañana. Tiene que ser algo más, digamos, a nivel nacional y a nivel quizás de capacitación o de la participación de las personas que están complementando esa función de las empresas es también clave. Y ahí hablamos de personal técnico, de personal de apoyo. Durante el almuerzo comentamos precisamente el tema de la SAT, ¿verdad? La importancia que tiene la capacitación de las personas que están en el punto de entrada, ¿verdad? Porque yo alguna vez que di una capacitación en la aduana les decía, miren, al final todo está muy bien, el acuerdo, los principios, todo está entendible, pero al final de cuentas la persona que tiene que en un momento dado tomar la decisión de cómo va a ingresar o va a permitir que ingrese esa mercadería es la persona de la SAT o de la aduana que está ahí en el punto de entrada y que tiene que revisar los certificados de origen, los documentos y darse cuenta si se cumplen los requisitos que están establecidos en los acuerdos y si el tratamiento que se le va a dar a ese producto o mercancía es el que debe ser y no otro. Es esencial, ¿verdad? Entonces comentábamos que la parte de apoyo al tema de aduanas es muy importante porque al menos en la parte de mercancías todo esto que estamos viendo va a repercutir en esa capacidad de esta gente para poder hacer bien su trabajo, ¿verdad? Y que su capacidad sea fortalecida para que pueda saber y tener el conocimiento necesario para permitir que esa mercadería entre o no entre o vaya lo que tenga que hacer. Eso, digamos, el caso extremo, y luego nos vamos a otros niveles en ministerios, en instituciones donde tendrán que tomar alguna acción respecto a los temas del tratado. Entonces, eso pues como un paréntesis es importante. Entonces, viendo esto, yo ponía aquí como primer punto, un reto es poder efectivamente cumplir los compromisos que están asumidos y además cumplirlos en el tiempo establecido, ¿verdad? Porque una cosa es cumplir y otra cosa es cumplir en el tiempo que debe ser. Ya en la mañana mencionamos algunos de ellos que están por ahí desperdigados en el tratado y en la parte de compromisos vamos a referirnos ya en específico a algunos otros para que ustedes vean que el acuerdo sí tiene compromisos específicos con nombre y apellido y plazo. Nombrar a un coordinador para el asunto de los alcances que va a tener el acuerdo ya a nivel de, digamos, de país. Y aquí les puse yo algunas ideas, ¿verdad? Nada más son guías para que tengamos un punto de referencia ahí de la discusión ahora en la tarde. Entonces, esto, como decía, digamos que se pasó ya la etapa, quizás la dura, digamos, ¿verdad? La difícil, que es encontrar los puntos de negociación y de acuerdo. Me parece que tener la ratificación del Congreso también es un punto ganado, ¿verdad? Ya, como son las cosas en Guatemala, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias que vivimos en el tema del Congreso, pues tener ya la ratificación dada es un valor, ¿verdad? Es un punto ganado a favor del comercio, pues, y a favor del desarrollo económico, porque es un acuerdo que ya no tiene marcha atrás, digamos, ¿verdad? O sea, ahorita ya no hay quien en Guatemala pues mire, ya no quiero que venga una autoridad, alguien que diga ya no, eso ya está consumado, digamos, el hecho de la ratificación. Y lo que falta pues son aspectos puramente de procedimiento, temas legales y jurídicos que comentamos en la mañana, pero ya dijéramos que es una realidad, ¿verdad? El acuerdo. Entonces, tarde o temprano entrará en vigencia y pues ya dependerá, ¿no? Tanto de las autoridades como de las empresas, que al final son las que se encargan de hacer realidad, ¿verdad? Los beneficios de los tratados, ¿verdad? O sea, y esto hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Los
que a veces hemos estado en alguna negociación o ustedes que están en el sector público, tenemos que tener claro nuestro papel, ¿verdad? Es de apoyar, es de colaborar, es de hacer viable y hacer útil esos instrumentos para que las empresas, que son las que al final hacen las exportaciones, tengan la facilidad de poder aprovechar los beneficios, que en un siguiente nivel le van a beneficiar al país, ¿verdad? Porque un exportador que aumenta sus exportaciones necesita más personal, necesita apoyo en fuentes de trabajo, en materias primas, en financiamiento. Entonces es un sistema, ¿verdad?, que gira alrededor del beneficio, pero que tiene que ser aprovechado. Y por supuesto el consejo. Eso lo tiene que hacer cada parte y tiene un periodo de tiempo. Y ese tiempo se tiene que cumplir, porque si no se cumple, pues entonces se varía todo el resto, digamos, de los compromisos de las demás partes. Entonces, yo digo, en primer lugar, por supuesto, para poder cumplir los compromisos hay que saber cuáles son. Primero hay que identificarlos, ¿verdad? Identificarlos, analizarlos, conocerlos y luego estructurar un esquema que permita llevar un seguimiento de esos compromisos que veremos adelante. Bueno, el otro tema es la asimetría, que también ya comentamos un poco en la mañana. Creo que quedó claro, ¿verdad?, el concepto de asimetría sobre esa diferencia, digamos, de las economías entre los países que negocian los acuerdos y cómo hay mecanismos o alternativas para poder resolver en parte las asimetrías, que no es, digamos, perfecta la solución, porque alguien me puede decir, mire, ¿cómo demuestra usted que este tema de los aranceles y los plazos reemplaza un análisis cuantitativo de las economías? No es, digamos, tampoco tan así, y tal vez René puede confirmar, vos que tenés experiencia en el tema de matemáticas y de estadísticas, si efectivamente una negociación puede decir, mira, hemos cumplido con resolver las asimetrías. Creo que en el largo plazo, mediano largo plazo, es donde se va viendo, ¿verdad?, los problemas. Muy difícil por decir, pero es un reto, digo yo, es una situación que países como Guatemala y la región tienen que ir afrontando conforme vaya la evolución. En este momento yo puedo decir que ya la negociación está cerrada, o sea, ya se hizo. Me parece que los criterios que se usaron fueron los más razonables para lograr la mayor cantidad de beneficios arancelarios y la mayor menor plazo, o sea, obtener la mayor rebaja de aranceles en el menor tiempo posible. ¿Verdad? Eso, digamos, como que yo pienso que fue el punto de partida para la negociación. Y de ahí a venir por producto, por sector, lo que fuera, pero siempre es el punto de partida